Hola con todos. El podcast que van a ver es el primero de una serie de 3 videos que van a intentar dar una respuesta a la pregunta, o más bien al estado en el que nos deja haber leído el libro de Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal. En el último podcast hablamos de que Nietzsche critica la idea de que existe una verdad única, o de que siquiera existe la verdad, o de que siquiera la verdad es algo a lo que debemos apuntar. También se habló de la crítica que hace Nietzsche a los valores y a la moral fundamental cristiana, que es la base moral de muchos de los sistemas actuales de Occidente. Esta dura crítica de Nietzsche al cristianismo y la anunciada muerte de Dios hace que no solo perdamos fe en el sistema cristiano, en la cosmovisión cristiana, sino que perdamos la fe en todos los sistemas. Si es que se cae Dios, ¿por qué no se va a caer cualquier ideología o cualquier idea o cualquier grupo? Por eso, lo realmente disruptivo no es que se pierda fe en la creencia de Dios, sino que se pierde la fe en todos los sistemas de creencia. Entonces, después de haber perdido esa habilidad de creer, ese es nuestro punto de partida. Digamos, estamos en el abismo, no tenemos un suelo, un sistema potente como lo fue el cristianismo en su época, que nos permita pararnos en tierra firme. Esta falta de suelo es nuestro punto de partida, es de donde partimos. Y en esta serie de 3 videos vamos a intentar dar una respuesta adaptativa a ¿y ahora qué? ¿Qué se hace después de que no tenemos suelo? ¿Qué se hace después de que todos los sistemas de creencia ya no se oyen tan convincentes? El objetivo de este primer podcast es el de situarnos en la actualidad. ¿Cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos ahora en el siglo XXI? ¿Y cómo podemos adaptarnos de forma rápida y eficiente? Entonces les invito a escuchar con la mente abierta y de forma crítica lo que hemos logrado investigar y ordenar sistemáticamente con mi compañero para responder a esta cuestión en la que nos encontramos. Así que sin más preámbulos, disfruten de esta primera parte. Y si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en tu más solitaria soledad y te dijera: esta vida, tal como tú ahora la vives y la has vivido, tendrás que vivirla todavía una vez más y aún innumerables veces, y no habrá en ella nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer y cada pensamiento y suspiro y todo lo indeciblemente pequeño o grande de tu vida tendrá que retornar a ti, y todo en la misma secuencia y sucesión. Y también este mismo insecto, y esta misma luna entre los árboles, y también este mismo instante y yo mismo. La eterna clepsidra de la existencia será vuelta siempre de nuevo, y tú con ella, grano de polvo del polvo. No te arrojarías al suelo y rechinarías los dientes, maldicerías al demonio que así habló. ¿O has vivido alguna vez un instante tan enorme en que le responderías: tú eres un dios y nunca he oído cosa más divina? Este es un pasaje de un libro de Nietzsche en el que un demonio se le presenta a una persona y le hace la pregunta: si tu vida, tal como la viviste ahora, en la misma secuencia, tuvieras que repetirla eternamente, o sea, ¿sería el peor castigo que has tenido o sería la mayor dicha? Eso es lo que surge luego de no te arrojarías al suelo y rechinarías los dientes, o por el contrario, le agradecerías como un ente todopoderoso que te dice: quizá no estás donde quieres estar, quizá tienes que cambiar algo, quizá tu base no está no te estás parando en una base lógica, en una base que se ajuste a lo que quieres, o quizá solo estás existiendo, ¿sí? Uh-huh. O arrojarte al suelo, rechinar los dientes, maldecir, quizá es una forma de no estar de acuerdo con eso, y quizá eso nos trajo acá, ¿no? A esta parte, a este podcast, a esta segunda parte. Es una pregunta que te puede surgir luego de que te quitan el piso, Sí. que no tienes nada, que estás en la absoluta ignorancia, por decirlo así. Claro. Y esta es la pregunta que da inicio y continuación al podcast que tuvimos, al último podcast que hicimos.
Antes de continuar, nos presentamos. Yo soy, él es Juan Sebastián Yanacayo, amigo hola, hola. y colega psicólogo. Yo soy Salvador Monsalve, igual psicólogo. Entonces, con esta pregunta que es la pregunta del eterno retorno, que es en Nietzsche, es una pregunta que es posterior a que se quita el suelo, a que nos quedamos sin suelo. Ya discutimos en el anterior podcast que Nietzsche martillea una parte clave de nuestra cultura y es la idea de la verdad, de que hay una verdad única y de que hay una moral única. De lo bueno y lo malo. Claro, entonces ahora, o sea, esta pregunta es como un método para ver qué tan bien está tu vida, o sea, cómo vas. Porque después de que muere Dios, ya no hay una figura enorme que dice, oye, si es que haces estas cosas, o sea, si es que sigues estas reglas, vas a estar bien. ¿Sí? Vas a tener una recompensa. Claro, si es que sigo el manual de mi tribu, me va a pasar esto. Uh-huh. Entonces ya cosa que generalmente no ha servido mucho. Uh-huh. Y cosa que ha inspirado lo que decías, ¿no? Los derechos humanos, por ejemplo, que uh-huh. No hablamos, obviamente, y siguiendo el hilo del anterior podcast, entre lo bueno y lo malo, así. Entonces son solo acuerdos que te sirven para convivir, sí, uh-huh. Pero ¿hasta qué punto eso te hace feliz? ¿O hasta qué punto te hace eso adaptativo a la sociedad en la que te encuentras? ¿O hasta qué punto eso es valga la redundancia, el punto de referencia con el cual tienes que vivir, uh-huh. Pensar y actuar? Porque a la final son maneras de controlar todos esos factores. Claro, o sea, y aunque... O sea, y aunque quieras o no quieras, o sea... ya se cayeron. O sea, vivimos... A ver, vamos a comenzar ahora con la pregunta de ¿a dónde se apunta? O sea, ya Nietzsche nos dejó sin suelo, ya Nietzsche nos quitó la idea de una verdad única. Vivimos en la posmodernidad, en la que, claro, no hay una verdad única, sino solo perspectivas, en la que se han caído los grandes relatos de nuestra era, como el cristianismo. Se ha caído, por ejemplo, relatos como el socialismo, el comunismo, obviamente el nazismo, y también el relato del capitalismo no es como que esté tampoco muy fuerte, ¿sí? Pues, o sea, la gente cada vez está más disconforme con el sistema. ¿Y estos relatos qué buscan? ¿Qué buscan? O sea, no sé lo que buscan, pero lo que lograban era que ordenemos nuestra vida, ¿sí ves? Le daban un orden sistemático. Nada, te decían, oye, haz esto y te va a ir bien con esto. Pero entonces, nada, Nietzsche nos quitó el suelo, ya no hay verdades absolutas, vivimos en la posmodernidad. Entonces, ahora, si ves que como ya no hay un gran relato, otros relatos intentan parasitar tu vida. Si ves, entonces puede llegar el relato económico, por ejemplo. El relato capitalista que te dice, oye, la forma en la que debes vivir tu vida es que tienes que acumular y acumular y acumular, y eso te va, o sea, supuestamente te va a ir bien. ¿Sí? No podemos negar que te va a mejorar la calidad de vida. O sea, hasta cierto punto, claro, uh-huh. De ley. A cierto punto. Igual hay muchísimos matices. Por ejemplo, la felicidad con el dinero aumenta hasta un cierto umbral en el que puedes cubrir tus necesidades básicas. Las necesidades básicas que no necesariamente son iguales para cada persona. Entonces, claro. Ahí ya tienes un punto en el cual el capitalismo no puede describir lo que pasa en distintas personas, por ejemplo. Uh-huh. Pero claro. es un relato que quiere encerrar a todas estas personas en este paradigma y describe la forma en que viven sus vidas. Claro. Ahora, si tú quieres juzgar o ver si está bien o mal, eso ya va mucho más allá de tus valores que pueden parecerse a los católicos, a los cristianos. Pero entonces, si ahora no tenemos base a dónde apuntamos, ¿cómo claro. apunto a eso? ¿Cómo me doy cuenta que esta idea capitalista, esta idea socialista o este relato de mercado o esta idea, este paradigma filosófico es el que tengo que seguir? ¿Cómo apunto? ¿A dónde apunto? Tenemos varios relatos compitiendo entre ellos mismos. Varios relatos, o sea... claro, o sea, respondiendo
a tu pregunta la vamos a responder durante este podcast. Así. El podcast se va a enfocar en ¿y ahora qué? O sea, ¿qué se hace cuando nos quedamos sin suelo? Pero sí, hay muchísimos relatos que compiten por la hegemonía. Si ves, la hegemonía en el control. Este relato, claro, el relato capitalista, el relato nacionalista. Si ves la idea materialista de la vida, la idea, valga la redundancia, idealista de la vida, que a la final pueden describir hasta cierto punto lo que estamos viviendo, pero a la final no le tenemos esta fe, el 100% de fe de que esto es el punto ideal en el cual tenemos que partir y nos va a ayudar al menos satisfacer nuestras, bases o nuestros modelos de vida. Claro, es que también muchas veces ni siquiera sabemos lo que queremos. O sea, muchas veces los relatos que llegan nos dicen qué es lo que queremos. Entonces, o sea, ¿cuándo? O sea, hace unos 100 años que no teníamos tanta exposición por ejemplo, a redes sociales, a tantos lujos de tantas personas, o sea, que nuestros bisabuelos ¿qué iban a pensar en querer un superauto? ¿Sí ves? Pero bueno, una forma importante en la que se pueden entender este combate entre diferentes relatos es a través de la memética, que es el estudio de las ideas. Entonces, por ejemplo, la memética es un campo de la ciencia que estudia las ideas como si fueran organismos vivos. Entonces, si ves, una idea nace y tiene capacidad de reproducirse, ¿sí ves? Es una ficción útil, más o menos. Claro, pero también si ves que, por ejemplo, no sé, ¿cuál sería una idea que se ha reproducido? La productividad. Esa es la idea que más se ha expandido, al menos por redes. Es que si eres más productivo, si haces muchas cosas a la vez, si distribuyes mejor tu tiempo, que a la final sí, pero sabemos que eso tiene un punto, ¿sí? Tiene un tope, en donde por más productivo que seas, no necesariamente te vas a desarrollar más. Y digamos, esa puede ser una idea que nació. Claro. No existe la productividad. Claro, y una idea que sí ves que se reproduce y necesita estarse expandiendo a otras personas para poder sobrevivir. Y con redes eso es demasiado fácil. Con redes eso es demasiado fácil. Tú solo mira las estadísticas de un tweet que tiene unos 1000 likes. En realidad, esos 1000 likes vienen de unas 500,000 visitas. Imagínate, 500,000 personas viendo una idea que a la final no sabes si es verdad o no, te puede convencer o no, pero se está conectando con demás personas. Claro, pero claro, según la memética, las ideas funcionan como organismos vivos que quieren sobrevivir y se reproducen. ¿Sí ves? Como una bacteria que entra como un parásito. Claro. Si es que te observas a ti mismo, te vas a dar cuenta que muchas de las ideas que tienes ni siquiera son tuyas. No son tuyas, así. Hay pocas ideas que son realmente originales. Más bien, los grandes filósofos, las grandes personas que han dejado una huella, han sido una persona que tuvo una idea original. ¿Sí ves? Una idea, o una serie de ideas, o un sistema de ideas originales. Pero bueno, en sí, ¿es cómo nació la idea o por qué se hizo la idea? Porque la idea de ellos nació porque, bueno, se decidieron separar esto, ¿no? De los dioses, separar las ideas, llevando las ideas a su máximo esplendor, como ser el punto al que quiere llegar toda persona, ¿sí? Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cuál es la base? Sigue siendo la misma pregunta. ¿Por qué busco lo que busco? Claro. ¿Por qué ellos apuntaron a las ideas? ¿Por qué hay otras personas, otros científicos que apuntaron a lo material? Claro. Es que también, y bueno, si ves que aquí cada uno, no vamos a decir qué relato es mejor, o sea, qué forma de ser es mejor. No tenemos fe en los relatos, al fin y al cabo. Y cada uno puede, o sea, nosotros tampoco somos semidioses como para saber así, o sea, si es que lo supiéramos, estuviéramos en otro lado. Sí. Estuviéramos haciendo otras cosas, yo qué sé. Pero cada uno apuesta por... La vida, al menos como yo la veo, es una apuesta, ¿sí ves? O sea, vos dices, yo creo que esta forma de ser, esta forma de actuar, llevarme con ciertas personas, hacer ciertas cosas, me va a traer éxito, que ni siquiera sabemos muy bien lo que es el éxito. ¿Sí ves? O sea, da igual, depende de cada persona. Pero todo es una apuesta. Pero entonces ahora, ¿cómo sabemos qué camino seguir? Entonces, para ver qué camino seguir, preguntémonos dónde estamos. Claro, para ver qué camino seguir. Perfecto. Ajá. Entonces, la siguiente pregunta que vamos a hacer ahora es la actualidad.
qué es lo que está pasando en la actualidad. ¿Sí ves? Hay que conocer el entorno, porque si no, estás yendo a ciegas. Hay que conocer cómo funciona si ves, los sistemas en los que estás inmerso para más o menos generar una estrategia. O sea, uno no puede jugar ajedrez sin ver los movimientos del otro. O sea, hay que estar informado de cómo se está moviendo la realidad a tu alrededor. Entonces, y la realidad, ahí tocas un tema un poco ambiguo, ¿no? ¿Qué es real? ¿Qué vemos? ¿Por qué lo vemos? Pero bueno, eso también vamos a tocarlo. Sí. Pero bueno, entonces ahora vamos a hablar de la actualidad. ¿Qué está pasando en el siglo XXI? Es una pregunta importantísima porque no muchas personas lo saben. O sea, hay muchísima ciencia, muchísimo conocimiento, pero se sabe que es un problema grave en la ciencia el hecho de que desinformación e información que no sirve para nada le está ganando la carrera al conocimiento científico. De largo, pero un en vivo de una persona, de un influencer X, vale muchísimo más que una clase magistral de un profesor universitario en la que muchas veces ni sus alumnos quieren estar ahí, ¿sí ves? Sin embargo, es un nicho de conocimiento brutal. Sí, pero entonces este sería uno de los objetivos de este espacio, de este podcast, es transmitir conocimiento científico y democratizarlo. Entonces, el ser humano, comencemos. El ser humano, hay unos biólogos que se llaman Brett Weinstein, un biólogo que se llama Brett Weinstein, y él habla sobre los nichos. Entonces, el nicho es una zona en la que un animal le va bien, ¿sí ves? O sea, sobrevive. Y mientras más se aleja de esa zona, ese animal, peor le va. O sea, menos probabilidades de supervivencia tiene. Entonces, si ves, el nicho de un pez sería, nada, pues el ecosistema en el que está. Si el pez del agua salada se mete mucha agua dulce, si ves, va saliendo de su nicho y perdiendo posibilidades de sobrevivir. Se va a extinguir. El ser humano, lo que estos biólogos dicen del ser humano, ¿cuál es el nicho del ser humano? Y ellos dicen que el nicho del ser humano es el cambio. Si es que ustedes se dan cuenta, el ser humano ha sido próspero en todos los biomas y en todos los continentes del planeta. Somos una especie excepcional a la hora de adaptarnos a los nuevos entornos. Pero el problema es que a pesar de que nuestro nicho es el cambio y nosotros seamos expertos en el cambio, ahora, en este momento, en el siglo XXI, la velocidad del cambio tecnológico es más rápida que nuestra capacidad de adaptación. ¿Sí? Es porque, pongamos un ejemplo de una tecnología que cambió todo. Por ejemplo, la creación de los métodos anticonceptivos es el equivalente a un cambio evolutivo colosal. ¿Sí? Imagínate tener el control de la natalidad. O sea, el control de cómo se genera la vida, cómo se pobla todo el mundo. Claro, o sea, y de esto dependen muchas cosas. También pueden hacer más ingenieros, más licenciados, más abogados, más personas. Imagínate controlar eso. Y eso, hablamos de eso en cuanto a la proyección de qué pueden hacer las personas que nacen de aquí. Uh-huh. Pero también podemos enfocarnos en qué pueden ser las personas que conciben a los individuos también. Claro. Una mujer antiguamente sin métodos anticonceptivos no podía meterse, no podía introducirse en el mercado laboral tanto como un hombre. Imagínate, ese simple cambio ha logrado que actualmente la tecnología avance a niveles increíbles. Cambió por completo el sistema económico, ¿sí ves? Ya no podemos una casa ya no puede sostenerse solo con el ingreso de una persona. Hace falta, ¿sí ves? El aporte de la mujer, que ahora ya por estar liberada de los estragos del embarazo y por ejemplo, y de la menstruación por la tecnología, ¿sí ves? Que hacen un poco más ameno este proceso. Claro, también. No, pues, o sea, ¿qué cambio es este? ¿Sí ves? O sea, si es que ha habido una constante en la vida, digamos, si es que hay una constante en todos los seres, desde el primer ser vivo hacia nosotros, ha sido, si ves, la reproducción. Imagínate tener el control sobre eso. Entonces, nada,
La primera idea importante con la que queremos que se queden es que la velocidad de cambio tecnológico supera por mucho ahora a nuestra capacidad de adaptación, a pesar de que somos expertos adaptándonos. Entonces, una de las cosas importantes que podemos hacer es mantenernos en contacto con la realidad en la que estamos. ¿Sí ves? La mejor cosa que podemos hacer ahora es estar actualizados, porque los cambios son enormes. ¿Sí ves? O sea, no podemos adaptarnos si no los conocemos. No podemos ignorar los cambios. No podemos ignorar los Actualmente es muy difícil vivir sin internet. No, pues, o sea, si es que no te adaptas a los cambios, ahora vamos a poner ejemplos de cambios. Ahorita mismo vamos a poner ejemplos de cambios enormes y también ejemplos de las consecuencias que pueden pasar si es que no se adapta la gente a esos cambios. Entonces, que son consecuencias palpables porque sucede. Claro. Hay personas que no se están adaptando a la situación actual. Hay masas de personas, incluso países que aún no se adaptan a la realidad de esta era post-COVID, por ejemplo. Sí. Imagina cómo cambió el mundo luego de esto. Y esto no se va a poder negar, no se puede negar ni se podrá negar a una proyección de 10 años, por ejemplo. Entonces, claro, eso es una realidad a la que si no te adaptas, no puedes seguir. No, pues, o sea, si no te adaptas o no sobrevives o nada, vas a tener consecuencias enormemente trágicas. Y esto parece hasta una ley natural, ¿no? Porque puedes aplicarlo incluso a un trabajo, a un negocio. Si no te adaptas a un negocio, si no te adaptas al uso de redes, al uso de estos enganches, a mejorar, no, pues innovar, no existes. No existes. No vas a... no vas a tener este contacto con la realidad que te permite sobrevivir. O sea, claro, los negocios son un buen ejemplo porque el negocio que no se adapta muere. ¿Sí ves? Más o menos nos puede pasar a nosotros. Capaz no tan trágico porque ya pues hay sistemas, ¿sí ves? que supuestamente nos sostienen, ¿sí ves? Sistemas de salud. Pero bueno, ahora vamos a poner ejemplos de los grandes cambios, de algunos de los grandes cambios que se han presentado y que son un reto actual para los ciudadanos del siglo XXI. A lo cual no podemos acceder si no nos actualizamos. Claro, a lo cual no podemos acceder si no estamos en contacto con conocimiento, con evidencia. Yo no digo que otros tipos de conocimientos no sean útiles, pero la ciencia, como tiene un método tan riguroso, permite llegar a la verdad de una forma más confiable. Entonces, bueno... ¿Y por qué confiable? Porque hasta cierto modo se puede... no hasta cierto modo. De hecho, una buena teoría predice lo que va a pasar. No exactamente. Un modelo, Calas. Te da un modelo que predice lo que puede pasar. Y si esos son los puntos de vista a los que tenemos que seguir, ¿quién sabe? Puede ser el ejemplo. Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo de un grupo que no se adapta a los cambios de la actualidad. Entonces, desde la biología, hay estudios enormes en múltiples países. David Buss es un psicólogo evolutivo que ha estudiado la sexualidad humana y lo que ha visto es que las mujeres se sienten atraídas y escogen a hombres que sean iguales o superiores a ellas en inteligencia, socialmente, económicamente, de estatus. O sea, que sean iguales o mejores. Y esto obedece igual a una adaptación, a una evolución. Claro, esto obedece a patrones de adaptación. A ¿no? patrones de adaptación, porque los hombres y mujeres enfrentan desafíos adaptativos diferentes. Esto lo pueden ver en otro podcast que tenemos sobre la sexualidad humana. Pero esto de que las mujeres se sienten atraídas por hombres que sean iguales o superiores en inteligencia, económicamente, estatus, es una cosa que que se da en todas las culturas. Entonces en principio se puede decir que es una tendencia de la naturaleza de la mujer. Yo creo que ahí está lo clave, la naturaleza. Estos patrones cognitivos, conexiones neuronales, claro, que nos hacen eso, ¿no? Partes cerebrales que nos dicen inconscientemente, de alguna manera, para nada espiritual, siéntete atraído por esto. Claro, o sea, es que esto te va a servir. Si es que se da en todas las culturas,
o sea, si es que algo se da, un comportamiento, en este caso sexual, se da en todas las culturas, independientemente de las culturas, debe ser porque es algo que es parte de la naturaleza del ser humano. Que ya no obedece tanto a tu conciencia, sino a tu gen, quizá. Uh-huh. O a los desafíos adaptativos. ¿Sí ves que tuvo tu tribu, por ejemplo, claro, de dónde vienes. O que si es que se presenta en todas las culturas, quiere decir que estos desafíos adaptativos están en todas. Pero bueno, entonces, esta es la base, digamos, esta es la base biológica. Ahora viene el cambio tecnológico, que habíamos dicho antes. Métodos anticonceptivos, equivalentes a un cambio evolutivo cataclísmico, permiten el control natal y la integración masiva de las mujeres al mercado laboral. ¿Esto qué hace? El primer relato fue, bueno, la primera concepción, ¿cuál fue? Que mujeres quieren a personas, a hombres que estén en su mismo estatus o en uno superior, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando se integran al mercado laboral y tienen más oportunidades gracias a estos métodos tecnológicos como los anticonceptivos? Sí. Que ahora quizá esta visión de la realidad esté un poco distorsionada porque van a haber menos hombres que ganen lo mismo o más que ellas. Sí. Y esto va a seguir. Claro. O sea, como vos dices, si es que las mujeres comienzan a ganar lo mismo que los hombres, claro, o sea... Hay un desbalance porque... ¿Dónde encuentras a...? O sea, si es que sigues teniendo... Si es que no te adaptas a la nueva realidad, si ves... ya conociendo que tú ganas lo mismo que la mayoría de hombres, entonces lo que va a pasar es que digamos, la cantidad de hombres a los que te puedes sentir atraída, al menos por el aspecto económico, se va a reducir drásticamente. Drásticamente, porque eso es importante. Porque como ganan lo mismo, ¿sí ves? O sea si es que subes, digamos que aquí está el tope. Si es que sigues subiendo en la escalera, la cantidad de hombres que ganan lo mismo o más que tú se va reduciendo. Esto pasa lo mismo más o menos con la inteligencia. Y esto es adaptativo. Es adaptativo reducir tu número de posibilidades para la interacción en cuanto a una relación. Es que no es adaptativo reducir el número de personas con las que podrías tener un hijo o generar una relación. Pero lo que es adaptativo sería, digamos, entrar en una relación con alguien que está mejor que tú. ¿Sí ves? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, esto es, digamos, es supervivencia. Pero entonces, aquí en este caso, la forma en la que, digamos, en el caso de que no se actualicen, claro, la cantidad de hombres a los que las mujeres se podrían verse atraídos se reduce drásticamente. Lo cual dijimos en este instante que no es nada evolutivo, por lo cual menos capacidad de generar una relación que puede llegar a concebir o a mantener tu especie, en otras palabras. Claro. No, pues, o sea... Entonces, ¿qué nos queda? Actualizar. Es una forma de no adaptarse. Claro, entonces... ¿Pero qué hacemos ante ello? ¿O qué consecuencias tiene esto? Una es, bueno, la menor interacción con el otro sexo y menor probabilidad de supervivencia, al menos como especie. Uh-huh. Sí. Otra cosa que se ha visto en torno a este tema es que como las mujeres prefieren a hombres que son igual o más inteligentes, una mujer muy inteligente se reduce también drásticamente sus posibilidades de emparejamiento. ¿Sí ves? Que a la larga... Porque igual la cantidad de hombres igual o más inteligentes que ella se reduce, ¿sí ves? Que esto es una característica muy interesante, ¿no? La inteligencia. Claro. Que a principio esto llevaría como a la conclusión de que ya más inteligente voy a tener una persona que es igual o más inteligente que yo, pero esto es muy difícil actualmente. Claro. Es muy difícil actualmente, sobre todo por tus estándares, ¿no? Al ser una persona, digamos, inteligente, así, dentro de lo que la inteligencia pueda significar para cada persona. Eso quizá no es relevante lo que signifique para cada persona. Sin embargo, hay un concepto como tal que es ¿no? Del de resolver problemas, sí. Ser eficaz resolviendo problemas. Y también hay un concepto más, digamos, no sé, más relajado. Así, ¿ves? No tan técnico. Nosotros sabemos el concepto de inteligencia, pero la gente dice, este man es pilas. Es pilas, ajá. Que al final, ¿por qué dices que alguien es pilas? Porque hace algo rápido, claro, da una solución muy fácil, que hace más simple las cosas. Quizá eso es
un significado. O el humor. Más. El humor es una señal de inteligencia. También. El humor es una señal de inteligencia. Inteligencia, bueno, si nos podemos hablar de inteligencia, hay varias áreas, varias ramas de la inteligencia. Sí. Sin embargo, bueno, no sé si ramas, pero varias cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí. Y que a la final aún no tenemos un concepto claro de lo que es inteligencia, que a la final se mide con un CI, que eso es la capacidad de resolver unos ejercicios. Sí, unos ejercicios cognitivos. Pero bueno, ahorita no vamos a detenernos a discutir sobre la inteligencia, que ya es un tema así ya muy amplio de por sí. Pero bueno, entonces ahora vamos a hablar, vamos a poner otro ejemplo de otro de los grandes cambios que ha tenido el siglo XXI, y es la globalización a través de Internet. Entonces ahora las tribus humanas ya no son pequeñas, sino son globales. A una de las primeras cosas que afecta esta globalización es a la idea de felicidad. Y es que la felicidad, gran parte de la felicidad, si no es todo, depende de la expectativa. ¿Sí ves? Y ya vamos a explicar esto más tarde, cómo funciona y cómo interactúa con los modelos cerebrales que tenemos. Pero la expectativa. Claro, ¿Qué genera expectativa? Pero para resumir, digamos que yo tengo la expectativa de que el chocolate que me voy a comer va a ser 7/10 de rico. ¿Ya? Entonces, dependiendo de si el chocolate... O sea, solo si es que el chocolate es más de 7/10, hay felicidad. Solo si es que es más. ¿Sí ves? Es un error de predicción positivo. Un error de predicción. Entonces... Pero si es que nuestras expectativas están muy altas, siempre la realidad que nosotros tenemos va a caer por bajo de eso. Entonces la felicidad, al menos momentánea, no se va a alcanzar. Esto... Mira, depende de una imagen anterior, ¿no es cierto? Depende de cuál es nuestra concepción de chocolate. Claro. ¿Qué es para ti un chocolate rico? Puede ser un chocolate más básico, puede ser el chocolate más caro del mundo. Claro. Pero igual, si ves, hay personas que basan su expectativa en la realidad que han tenido. Y hay personas que basan su expectativa en lo que ven en Instagram, ¿sí ves? Redes sociales. Entonces, si es que estamos expuestos a las personas más exitosas del mundo, o sea, ¿dónde van a estar nuestras expectativas? Que esto no quiere decir que no tengamos expectativas. No, solo que sino que seas consciente, que te actualices, que sepas que a lo que te estás exponiendo quizá no es una realidad palpable para ti o para la gran mayoría de personas que te rodean. Claro. Pero esto no quiere decir que no vas a tener expectativas. Eso va más allá del bien y del mal, como dijimos en el anterior podcast. O sea, puedes tener sueños. Igual ya vamos a ver cómo manejar esto del autoengaño, digamos. Pero si ves que como la felicidad depende de la expectativa, nosotros que estamos... que vemos si ves en nuestro día cotidiano a Cristiano Ronaldo en un yate o a Kendall Jenner así haciendo alguna cosa rechaza. O a cualquier persona que tenga un físico un poco más arriba de la media. O lo que tú quieras. ¿Sí? O sea, en todos los campos va a haber alguien mejor que tú porque estamos globalizados. Si ven antes, como vivíamos en pueblos pequeños, digamos, pensemos en un artista. El nuevo artista, se comparaba solo con las personas de su pueblo pequeño. Entonces su felicidad y también su ego y satisfacción estaba alta porque decía, oye, soy el mejor. ¿Sí ves? No se exponía a otros individuos que sean, en lugar de ser un 7, un 8. No, pero ahora imagínate que este mismo chico migra a una metrópolis. Una metrópolis 10 veces más grande. En la que él ya no es el mejor, sino hay 500 más que están medio en su nivel y hay unos 10 por ahí que son excepcionales. Esto es migrando a una metrópolis. Ahora, imagínate en todo el mundo. O sea, estamos expuestos a las personas más exitosas del mundo. Podemos acceder a esas metrópolis por medio de tu celular, de una aplicación. Puedes conocer una persona que tiene una realidad totalmente distinta y te puedes comparar, puedes comenzar a compararte con esta persona cuando la realidad es otra, cuando tiene otras creencias. Cuando tu realidad es otra. ¿Sí ves? Ambos. Hay esta interacción y hay este choque. La respuesta a este choque quizá no nos importa mucho, sino que está sucediendo esto, que hay estos relatos que dijimos al principio que están compitiendo por liderar, digamos, nuestra vida, por llevar, por ser nuestro libre albedrío, por decirlo así. Claro.
Y una cosa más, solo antes de pasar a la otra, que es cómo la globalización afecta a las dinámicas sexuales. Y es que la felicidad, al estar basado en la expectativa, puede que nosotros, por estar globalizados, seamos menos felices, y porque nuestras expectativas están infladas, seamos menos felices que una persona del medievo. Si ves que una persona del medievo que se comparaba solo con su grupo de 5 amigos campesinos. Que tenía prácticamente la misma vida y el mismo destino. Claro, yo decía, yo tengo una cabra más de ley. Y era lo mejor. No, pues, o sea, es que la felicidad es relativa. ¿Sí ves? La felicidad depende de la expectativa, entonces es relativa. Por eso cada vez depende de más y más cosas. Claro, no. De que tienes que ser productivo para ser feliz, entonces levántate a las 5 y corre. Que no está mal, está demasiado bien, pero quizá no te conviene o simplemente no es lo tuyo. Sí. Pero quieres lograr algo. Si quieres lograrlo, ¿por qué? Porque tienes esta expectativa de que si hago algo, va a pasar otra cosa, ¿sí? Es como, no sé, como tu Dios, por ejemplo, como el dinero, así que tiene la expectativa de ganar full y no sé, acaparar estas necesidades que a la final igual hay un umbral como la felicidad. Entonces son dinámicas que creo surgen de los relatos que están peleando. Claro. Y no, es complejo. Otro ejemplo de cómo la globalización afecta a las dinámicas sexuales. Afecta a las dinámicas sexuales. Igual, desde la expectativa, si no estoy mal. Desde la expectativa. Sí. Y también, claro, desde esta dinámica de la exposición a muchas personas. Nada, como dijimos antes, si ves, o sea, al menos en el ser humano, normalmente la mujer es la que decide si es que se da si es que se dan relaciones sexuales o no. Es porque el embarazo, al menos en nuestra especie y muchísimas especies, para la mujer es más costoso. Entonces las mujeres tienen criterios más fuertes para las primeras relaciones sexuales. Entonces, si ves, las mujeres son las que deciden si es que se da o no el inicio de la relación sexual. Es más, en las relaciones entre personas, depende más, digamos, dos personas se conocen. Que la relación pase a más, depende más si es que la mujer quiere a si es que el hombre quiere. Y esto es una tendencia. Eso es una tendencia. Pero cualquier persona que ha interactuado sexualmente con el otro sexo, que sea hombre, porque creo que eso es más fácil de percibir con los hombres. Se da cuenta que en nuestro caso, al menos en nuestro caso. Pero bueno, esa es la tendencia. Ajá. Pero entonces, imagínate que ahora las mujeres ya no están expuestas a su grupo de amigos, yo qué sé, 20 personas. Siendo un grupo de unos 3,000 seguidores en Instagram. Ahora hay Tinder, ¿sí ves? Tinder. Entonces, como está globalizado, ya no escogería al más guapo de esos 20. Sí, porque Tinder por ejemplo, se basa solo en la atracción física. Ya no escogería el más guapo de esos 20, sino escogería el más guapo de su ciudad. De su ciudad. De ley. Entonces, incluso de personas que tiene al lado suyo que no conoce también. Entonces esto abre una posibilidad enorme. Claro, igual si ves que al Tinder, al ser solo imagen, deja de lado, si ves la personalidad o la inteligencia. Otros factores que pueden servir como filtro. Claro, o sea, si es que ya te conoces con alguien, ya es mucho más fácil porque esa persona te conoce, si ves, puede ver otras cosas que tienes, ya aparte de que no eres feo, de que no eres guapo. o sea, hablo en general, así. Sí. Pero bueno, aquí se ha visto, por ejemplo, con Tinder que, a ver, un análisis publicado en Medium señala que el 80% de los hombres compite por el 22% de las mujeres, mientras el 20% de los hombres recibe la mayoría de los likes con un coeficiente de Gini de 0.58, más desigual que el de la mayoría de países. El coeficiente de Gini es un coeficiente de desigualdad. Entonces se puede ver que, por ejemplo, aplicaciones como Tinder que globalizan esto genera desigualdad en las personas que, si ves, hay pocos hombres, los más atractivos de una ciudad, que reciben la mayoría de likes de la mayoría de mujeres. Entonces esto genera desequilibrio, ¿sí ves? Claro, porque a la final los que más likes reciben quizá se ponen como el umbral, ¿no? El umbral de a quién quiero. Y el 80% que no está recibiendo estos likes
ya no tiene nada para dar. Oye, al menos en Estados Unidos hay un problema enorme con los incel. Es que incel es involuntary celibate, que hacen celibato involuntario. Como en Japón pasa eso también bastante. Es que en países como Estados Unidos la forma en la que las parejas se conocen, la forma principal, la forma más frecuente en la que las parejas se conocen es online. ¿Verdad? Entonces Online, por Facebook. Por Facebook. Entonces, esto Snapchat. está pasando, ¿sí ves? Sí. Un porcentaje pequeño de los hombres, por la globalización, se está teniendo sexo con muchísimas mujeres, y hay muchísimos hombres que no les paran bola. ¿Sí ves? Y esto Que a la es grave, final cabrón. es grave porque está modificando una constante en la comunidad, que es, bueno, personas conociéndose, teniendo relaciones sexuales, relaciones sentimentales. Ahora no está pasando eso. Sí. Y eso influye, quieras o no, influye a nivel económico, Sí. social, y Y- eso se está repitiendo en varios estados. Oye, y de seguridad, o sea, hay Autoestima, suicidios. Y hay también estadísticas que muestran que una de las estadísticas que más importantes de las ciencias sociales es la estadística entre desigualdad relativa y violencia entre hombres jóvenes. ¿Sí ves? O sea, ¿Y qué dice este índice? Dice que mientras más desigualdad, ¿sí ves? Más violencia hay entre hombres jóvenes, económica. ¿Sí ves? Entonces, países en los que todos son pobres, no hay mucha violencia. Países en los que todos son ricos, no hay mucha violencia. Países en los que unos pocos tienen casi todo, la violencia se dispara entre los hombres. Violencia económica, dijiste. No, esta es, digamos, desigualdad económica. Desigualdad Pero ahora económica. imagínate, o sea, ¿por qué no se va a extrapolar a la desigualdad sexual, del mercado sexual? O sea, ¿Por qué no? ¿por qué no? Si es que o sea, hasta podríamos decir que el sexo vale más que el dinero. A términos de qué tanta atención y tiempo inviertes, o con qué modelos te presentas ante una persona, quién eres ante las personas que te rodean. Todo eso lo modifica qué tantas personas tienes disponible o no, ya sea en el mercado sexual o no necesariamente sexual, sino, no sé, con amigos, por ejemplo. Conoces más personas, más opiniones, pero al final igual hay esta desigualdad y bueno, si hay la violencia, peor aún. Y entre hombres jóvenes, ¿esto a qué lleva a una sociedad? Porque puede que no sea tan palpable, pero cuando tocas esas realidades te das cuenta de que se extrapola a las calles, se extrapola a lo que la gente opina, a lo que hace incluso la sociedad como país, por ejemplo, no sé, en sus votaciones, en lo que deciden para su ciudad. Y esto se está manteniendo o se está construyendo. ¿Por qué no te estás actualizando? Porque no estás viendo que ahora hay mucha más exposición hacia algunas expectativas que quizás no son tan realistas, y se está acaparando ciertas partes de tu vida social, de tu vida como persona, como Que puede está ser cambiando full. como las relaciones sexuales, las relaciones sentimentales, las dinámicas en tu trabajo, la economía y cosas parecidas. Claro, las dinámicas en el trabajo. Imagínate que ya de la nada estás ahí, o sea, de la nada, ¡pling!, aparecen mujeres en el mercado, o sea, en el trabajo. Y si no te actualizas, ¿qué puede pasar? O no, pues, o sea, tuvo que actualizarse. ¿Sí ves? Fue un cambio durazo que entren las mujeres, porque, ¿sí ves?, comenzaron a aparecer casos de acoso, ¿sí ves?, cosas que no se daban tan seguido porque no había no había esto. Y estos casos se pueden entender o explicar dentro de una lógica donde en un mercado donde no había mujeres, ahora se integran mujeres. Ahora, esto no quiere decir que estén bien. De nuevo, esto va más allá del bien y del mal. Así Pues nosotros solo estamos describiendo lo que dicen los datos. ¿Sí ves? O sea, no hay espacio para opinión o sea, si es que una tendencia sexual de las mujeres es estar atraídas a hombres que tienen más recursos, y nada, o sea, esa es la tendencia. O sea, que nos actualizamos. yo puedo opinar lo que eso. quiera, pero eso es.
otro... Y mira, ese es uno de los ejercicios más chéveres, de los mejores, que es criticar lo que piensas o verle las distintas perspectivas a Claro. las ideas. Y no, si ves, o sea, no ataquen al mensajero, ¿sí ves? O sea, no por decir una idea, no por describir una cosa que pasa en la realidad, quiere decir que esté de acuerdo o en contra. O sea, si es que estamos de acuerdo o en contra, lo diremos, pero... Incluso si te causas un malestar escuchar alguna de estas cosas, lo más lógico sería preguntarte por qué. No, pues si te causa malestar es porque hay alguna ahí... Puede que sí, cosa puede que no. Pero eso te va a ayudar a plantarte y saber dónde está tu realidad. En por qué pienso eso, por qué me molesta o por qué me parece bien. Quizá ahora escuchándolo de nuevo ya no me parece tan bien. Y cosas así, porque a la final lo que busca esto es hacerse más preguntas. Yo creo que lo más importante es hacerse más preguntas y buenas preguntas a que respuestas, que sabemos que pueden haber varias respuestas para un solo fenómeno y pueden ser válidas. Entonces... Claro, pero hay que saber qué está pasando entonces, para armar un plan. Y regresando a esto de los hombres que acaparan, el 20% de hombres que acaparan al 80% de mujeres. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Por ejemplo, en calidad de vida, cuando entras a Instagram puedes ver algo que te encanta, que quisieras lograrlo, pero quizás no puedes. Quizá dentro de tu realidad no puedes. Esto también puede pasar, pero dentro de las relaciones. En cuanto a la satisfacción, por ejemplo. Se ha visto, y vamos a poner las gráficas aquí, y es que, pues ahora el sexo es mucho más barato. Barato en el sentido de riesgo. ¿Sí? Ahora uno puede tener muchísimo sexo y que no se quede embarazada la mujer. Sin que implique nada de una relación formal, claro. Por ejemplo. Entonces, esto lo que hace es que obviamente la gente va a tener más sexo. ¿Sí ves? Más sexo con más personas. Obvio, el sexo es rico, ¿sí ves? Y la gente lo hace si es que tiene la oportunidad, porque ahora cuesta menos. Y lo que se ha visto, estos son datos fuertes, es que mientras más parejas sexuales se tiene, por ejemplo, aquí en este gráfico, satisfacción en la relación. Mientras más parejas sexuales se tiene, la probabilidad de reportar que se está muy satisfecho en toda la relación marital del matrimonio se va reduciendo. Aquí pueden ver los gráficos. Lo mismo pasa con la probabilidad de que las personas dicen que su matrimonio es muy estable, se reduce significativamente con el número de parejas sexuales que hombres y mujeres han tenido antes de ese matrimonio. Entonces podemos ver que igual, o sea, si ves el tener más la mayor frecuencia del sexo que ha permitido la revolución sexual, la tecnología afecta a la satisfacción en el matrimonio. Y esto no está relacionado con lo que hablábamos antes del mercado sexual y la disponibilidad de opciones se reducen. Yo creo que está relacionado, sí, pero yo también creo que está relacionado con esta parte de los modelos. Entonces, si ves, esta es una hipótesis mía, pero digamos que muchas de las personas con las que te involucras sexualmente tienen, digamos, la parte así que te gusta. Yo que sé, alguna es muy inteligente, otra es muy atractiva, otra es muy chistosa, no sé, si ves. Pero ya cada persona con la que has estado sexualmente va dejando el listón alto, al menos en esa categoría, ¿sí ves? Y cuando ya encuentras a la persona con la que quieres casarte, es obvio que que va a quedarse corta en muchas de ellas. ¿Sí ves? La felicidad depende de la expectativa. Como los listones han estado muy altos, porque obviamente has tenido una persona que ha tenido mucha experiencia sexual, es cagado que una sola persona supere todos esos listones. Y por eso, en mi opinión, yo creo que esa es la razón por la que mientras más parejas sexuales has tenido, menos satisfechos te sientes en el matrimonio. Y ahora incluso el listón sigue creciendo más y no es necesario que exista una interacción sexual como tal. La pornografía. Pornografía.
los memes que o los reels que te quieren, bueno, no te quieren, que plasman a la final la idea que tiene esa persona del sexo y de lo que le gusta en el sexo y de lo que quiere en el sexo, en relaciones y cosas parecidas. Claro. Pero mira, esto puede dejar el listón más alto. Sí. Por ejemplo, una persona que le guste cierta cosa, ¿sí? Y tú nunca te lo habías pensado. Ahora te expusiste, tuviste la exposición a esta imagen y ¡pac! Se te crea este listón aquí. No, yo también quiero eso. Y bueno, a la final eso depende de ti si te gusta o no. Pero si no eres consciente de esto, vas a pensarte, ¿y ahora por qué? ¿Por qué no me satisface mi pareja? Claro. ¿Por qué pienso que no estoy con la persona que quiero estar? Esto de las red flags y green flags. Esto es el claro ejemplo de cómo influyen estas etiquetas incluso que se dan y cómo se masifica gracias a las redes sociales. Sí. Y sigue teniendo relación con la satisfacción, con el deseo, con las expectativas. Y es una realidad que no es tuya. Claro, no es tuya. O sea, del ejemplo que vos decías de Kendall Jenner. No. O sea, Kendall Jenner puede decir que tiene unas ciertas expectativas en la persona con la que quiere estar. Pero ¿cuáles son esas expectativas? Pero Kendall Jenner es Kendall Jenner y tú eres tú, ¿sí ves? Y ahora vamos sin poner un juicio de valor, así. No, sin poner un juicio de valor. Y por eso esta es una introducción a lo que vamos a hablar ahora, que es el mercado sexual. ¿Te parece bien? Sí. Entonces, es un tema interesante. Es un tema interesante y bastante controversial. Porque en el mercado sexual, el mercado sexual hay que entenderlo. Es el mercado que determina el valor de cada persona en las relaciones sexuales. Pero este no es un valor, si ves, de dignidad, no es un valor de los derechos humanos. Según los derechos humanos todos somos iguales, todos somos igual de dignos, de respeto. Pero el mercado sexual está basado más en una teoría económica, de oferta y demanda, ¿sí ves? Este es un modelo. Este es un modelo que ha generado un psicólogo. O sea, que ha desarrollado más un psicólogo, pero la teoría, el mercado sexual se puede entender fácilmente como cuántas personas quieren estar contigo, ¿sí ves? Demanda. Oferta, todos tenemos la misma. Oferta, solo somos una persona, ¿sí ves? Pero ¿cuál es la demanda y de qué depende la demanda? ¿Cuántas personas quieren estar contigo? ¿Sí ves? Entonces, dependiendo de cuántas personas quieren estar contigo, tu valor en el mercado sexual aumenta. ¿Sí ves? Entonces, ¿cuántas personas quieren estar con Kendall Jenner? Millones y millones de personas. Eso le da, al tener un valor más alto en el mercado sexual, le da posibilidad de negociación más fuertes. ¿Sí? Muchísimo más Ella fuerte. puede exigir todos los estándares que ella quiera. ¿Sí? Ella puede decir todas las green flags y red flags que quiera de acuerdo a su realidad. Y aparte está plasmando su realidad y creando estas nuevas etiquetas. Esas nuevas etiquetas. Pero que no pueden aplicar a una persona que no tenga el... O sea, si ves... una persona que no tenga el 10% de lo que ella tiene, claro, que ya es bastante, claro, no puedes aplicarlo. Claro, o sea, una mujer común y corriente, como lo somos la mayoría de personas, o sea, no puede tener los mismos estándares porque no estaría basada en su realidad. ¿Sí ves? ¿Y esto no le llevaría a una infelicidad o a una insatisfacción? Obvio. ¿Sí ves? O sea, si es que tienes los estándares elevados, si es que una mujer aplicaría los estándares de Kendall Jenner, si es que una mujer común y corriente en el mercado sexual, no estoy diciendo que Kendall Jenner valga más, pero si es que aplicaría los mismos estándares, nadie, o sea, no podría estar con nadie. Descartaría a todos, porque no tiene el poder de negociación que tiene Kendall Jenner, porque tiene muchísimo valor en el mercado sexual. Y esto igual es un ejemplo aplicable a hombres. A hombres, obvio. El narcisismo es una forma de no estar en contacto con tu realidad. Es un man que dice, yo quiero más, así. ¿Sí ves? O tengo los estándares de Topuria, por ejemplo. Quiero tener la habilidad de Topuria, pero ¿cuántas horas al día entrena él? ¿Qué máquinas tiene? ¿Cómo duerme? Anda y métete a una pelea de MMA y vas a ver cómo te va o sea... Ese fue un buen golpe de realidad. Así.
qué golpe, ¿no? Y actualizarte y a la final el ponerte en contacto con cosas nuevas para ti te va a ser un golpe. Claro. Va a ser un golpe. Pero y en este caso de la sexualidad, el no estar en contacto con tu realidad, nada, reduce tus posibilidades de reproducción. 100%, cabrón. 100%. Y eso ya lo hace desadaptativo, por lo cual no va a contribuir a tu calidad de vida, al menos desde la teoría. Sí. De ahí significa muchas cosas más para una persona. Puede provocar que esta persona esté triste, que no entienda por qué no tiene a nadie, o por qué estando con muchas personas no es feliz, que a la final puede depender de cosas que están externas a él. Sí. Y si no se actualiza, no lo vas a ver. Sí. A la final no te estamos dando un piso, solo diciéndote, mira, aquí claro. hay brújulas que te dirigen. Nada, el mensaje principal sería actualízate, estate actualizado. La realidad cambia demasiado rápido. No podemos darnos el lujo de aprender prueba y error. Si ves, solo tenemos una vida, no tenemos mucho tiempo, está cambiando todo demasiado rápido, mantente informado. Y dentro de este tema como tal, si no te actualizas, tus posibilidades de reproducción bajan. O sea, ya, claro. Netamente eso. Si no te actualizas, pasa eso. Otro ejemplo, y ese es el último ejemplo del que vamos a hablar sobre otra de los grandes cambios que ha traído el control de la natalidad. Y es que control de la natalidad, de las natalidad. personas que van a poblar el planeta. Claro. Si un animal pudiera controlar su natalidad, quién sabe cómo serían, cómo se organizarían. Eso es lo que nos lleva un poquito más arriba. Hay muchas cosas que nos llevan arriba en la cadena alimenticia. Esta es una de ellas. Esta capacidad de controlar la natalidad. Y ni siquiera sé si tanto, porque los países, o sea, actualmente los países que no pueden continuar, si ves su mismo nivel de demografía, o sea, se debilitan, si ves. O sea, los países necesitan gente joven. O sea, no necesariamente la nueva tecnología trae beneficios, ¿sí ves? Esta también es una idea que es importante dejar ahora en la audiencia, y es que, digamos, desmentir la idea del progreso. O sea, ¿Cómo desmentir la idea del progreso? O sea, en el siglo XX creo que fue que la gente tenía la idea de que la tecnología y la ciencia nos llevaba en una trayectoria lineal hacia un futuro perfecto. Siglo XX. En el que no había, si ves, no había enfermedad, no había problemas. O sea, se creía que la ciencia iba a resolver todo. Pero luego se vio en la Segunda Guerra Mundial que la ciencia fue utilizada para exterminio. Todo, para el exterminio, ¿sí? Las bombas atómicas, las los gases, las balas, Oye, las armas. Y ahí, por ejemplo, surgen historias como las de 1984 o El Mundo Feliz del Huxley, creo que es. Huxley. Que nada, desmienten la idea del progreso. Es una desilusión enorme. Pero aún se mantiene la idea de que la tecnología nos lleva para mejor. Pero no necesariamente. O sea, la tecnología solo cambia. ¿Qué mejor? O sea, igual, ¿qué mejor? Ya no hay mejor, ya no hay valores, ya no hay... O sea, es que ¿con qué comparas? Ya no hay con qué comparar. No tienes con qué comparar, por eso ya no hay mejor. Ya no hay mejor ni peor. No, pues no hay mejor no ni tienes peor. piso, no tienes con qué comparar. Entonces, ¿qué tanto te sirve eso? Por ejemplo, ¿qué tanto te sirve saber? Muy bien. ¿Qué tanto te sirve saber si esta productividad te sirve? Si este progreso, ¿te sirve el progreso como tal? Tener esta idea de progreso, ¿en qué te ayuda? O si eres consciente de esto, ¿cómo puedes utilizarlo a tu favor de alguna manera? Entonces, ya, el primer uso que le puedo dar es que ya, pues, sé que esta idea del progreso está un poco errada, un poco o muy errada, pero ahora que sé eso, puedo usarla a mi favor. ¿Cómo podría usar esta idea a mi favor? De la del progreso. Nada, cosas sencillas. Ponerme metas, saber, por ejemplo, que una IA no me va a solucionar la vida, pero me puede dar pasos para claro, no, pues, la calidad de vida. Utiliza todos los recursos que puedas. Claro. Pero no necesariamente la tecnología aumenta
no necesariamente la tecnología aumenta, o sea, nos lleva para mejor. Es una variable, una variable más que influye. Un ejemplo importante es el de la agricultura. O sea, ahorita nosotros que ya, digamos, hemos obtenido los beneficios de la agricultura, porque vivimos en una civilización que se dio gracias a la agricultura, pero durante milenios, o sea, los primeros agricultores tuvieron una calidad de vida pésima en comparación con los cazadores-recolectores, que pasaron de comer comidas balanceadas entre carne, frutas, raíces, a comer solo trigo, más enfermedades, desnutrición. Pasaron de trabajar solo las horas requeridas para cazar la presa a trabajar todo el día. ¿Sí ves? Lo importante que nació de aquí es el poco tiempo que le dan al ocio. Con la agricultura, el ocio ha sido bastante importante y por lo cual, al menos desde mi punto de vista, nuestra civilización, los humanos han progresado por este espacio de que ya cazo un bisonte, tengo para comer 7 días. Esto me toma lunes y martes. Me queda toda la semana para hacer lo que yo quiera, para ver al sol, para ver la lluvia, los truenos, para asustarme, para formar hipótesis, para formar lazos con las personas que me rodean. Y eso con la agricultura cambió. Entonces, la nueva tecnología no necesariamente fue un progreso. Nos ayudó no necesariamente nos trae más de algo, así ves. O sea, no necesariamente nos hace más felices, claro, o más... Como que no hay un punto al que vamos a llegar. Solo cambia. Y hay cambios enormes actuales. Hasta se dice que se dice que la agricultura, que el ser humano no domesticó el trigo, sino el trigo domesticó al ser humano, ¿sí ves? El ser humano pasó a ser el esclavo del trigo. Desde a cuidarle, ya no podía moverse. Ajá. Incluso a nivel físico, el cambio debió ser brutal. A ver, igual tomemos en cuenta que el cambio de alimentación también hizo un cambio o nos mantuvo en este constante cambio. Nuestro cerebro configurarse de cierta manera por el tipo de comida que consumimos, por el tiempo que le tomamos, por el tiempo que tomamos a descansar, por ejemplo, a dormir, que eso en la productividad y ya pues luego de la revolución industrial tomó aún más fuerza esto de que vamos a progresar si es que producimos más, por ejemplo, y no es necesariamente así, menos ocio. Ese es un ejemplo de un relato potente que influye a la gente, ¿sí ves? O sea, trabaja full y vas a progresar. El que progresaba era el dueño del capital, no el obrero. Que a fin y al cabo te va a servir. Igual vas a ganar algo, vas a ser productivo, pero eso es lo que quieres vivir. Esa es la vida que quisieras repetir por toda la eternidad. Ese es tu eterno retorno. No sé. Ahí depende de cada uno, debe de hacer esa pregunta. Pues vamos a pasar con el último ejemplo de cómo el control de la natalidad ha afectado y está afectando actualmente a nuestras interacciones. ¿Sí ves? Bueno, desde la biología, esta es otra cosa en la que, ¿sí ves? Es así como que no hace falta ser insecto para estudiar a los insectos. O sea, tengan eso en cuenta. No, porque, verán, desde la biología hay 3 estrategias de reproducción. La una es emparejarse con una persona a largo plazo. ¿Sí ves? La estrategia monogámica. La otra es forzar la reproducción en contra de la voluntad del otro. La violación. Común en el reino animal actualmente. Y en nuestras... Y en nuestro ser humano. Homo. Obvio. O sea, no hay como negar que nada se da, calas. Y que es una estrategia de reproducción. De ahí que sea buena o mala, eso ya es fuera de la discusión. Está fuera de la discusión. Obviamente es una aberración, pero este rato solo estamos enumerando las formas de... Ciencia dura. Ya, forzar la reproducción en contra de la voluntad del otro. Y la tercera es no forzar, pero no ir más allá de la actividad sexual. Entonces... antes de los métodos anticonceptivos, las familias, si ves, eran sistemas patriarcales. Las familias resguardaban muchísimo la actividad sexual de sus hijas. ¿Sí ves? Porque un embarazo conllevaba a que esta hija se dedique totalmente y
por toda su vida a sus hijos y a su familia. No, pues, y si es que no estaba emparejada con una persona que iba a quedarse ahí a ayudarle, era durísimo. Y además era muy mal visto socialmente. Acuérdense que no estamos diciendo que antes sea mejor, solo estamos describiendo el cambio que se está dando ahora. Lo del primer podcast, siempre en mente, todo está más allá del bien y del mal. Ujú. Sí. Ahora, una de las pocas formas, antes de los métodos anticonceptivos, una de las pocas formas de obtener sexo para el hombre era el emparejamiento y el compromiso. ¿Sí? O sea, era el emparejamiento y el compromiso. El sexo casual no existía. ¿Sí? O sea, o se daba muy poco porque no es, era nada muy caro. no es nada adaptativo tener relaciones sexuales para luego tener que dedicar toda tu vida y todo tu tiempo a esa pareja, a esa persona. Ahora podemos tener relaciones casuales porque hay métodos anticonceptivos y no pasa nada. Pero entonces, si no, antes de los métodos anticonceptivos, si no era violación, la otra era, y la más común era el emparejamiento y el compromiso. ¿Sí ves? Pero ahora en la actualidad, las mujeres tienen mucha más libertad para disfrutar del sexo. Y nos enfocamos en las mujeres porque, digamos que ha sido este grupo más oprimido, porque biológicamente es la persona que más sufre en el embarazo. Uh-huh. Y bueno, culturalmente o no, ha sido el sujeto al que se le encarna esta responsabilidad, digamos, de la crianza de los hijos. Claro, es que puede ser, puede ser cultural o no, pero si es que una mujer se queda embarazada y el hombre se va, ¿quién se hace cargo? ¿Sí ves? O sea, aparte por, digamos, esta incapacidad que genera el dar a luz, por ejemplo. Uh-huh. El recuperarte. No, es que por eso mismo decíamos... matar a tu hijo. Por eso mismo decíamos que las mujeres para el sexo tienen estándares muchísimo más altos que los hombres. Pueden ver el podcast de sexualidad. Y eso estaba obedeciendo a esa realidad. Pero ahora tenemos otra realidad donde puedes tener relaciones sexuales sin necesidad de un compromiso. Ahora, por primera vez en la historia, las mujeres pueden tener sexo como hombres. Como los hombres lo han hecho toda la historia, es decir, sin consecuencias. Eso es una consecuencia de la democratización del conocimiento. Eso es una consecuencia de que ahora el sexo ya no trae embarazo por los métodos anticonceptivos. Entonces, ahora, claro, las mujeres tienen más libertad sexual, pueden tener sexo como hombres, o sea, sin tener el peso del embarazo. Pero también se reduce su capacidad de negociar para una implicación a largo plazo, porque el sexo para el hombre se ha vuelto más accesible. ¿Sí ves? Ahora hay muchas más mujeres que están dispuestas a tener sexo casual porque ya no se quedan embarazadas. Sí. Entonces, como se ha vuelto... Ahora, claro, las mujeres pierden poder de negociación, porque si un hombre quiere sexo ya no tiene que comprometerse, solo va y tiene sexo con alguna man que quiera tener sexo con él. ¿Sí ves? Que son muchas. Y ahora pierdes esta negociación, ¿no es cierto? Uh-huh. Y aparte estás en la realidad donde tus expectativas son altas. Uh-huh. ¿Eso a qué nos lleva? A que no hay interacción, a que no haya una interacción sexual que lleve a largo plazo. A largo plazo. Cada vez es menor y hay que estar claros en eso. ¿Por qué te preguntas, no sé, te puede surgir la duda de que ¿por qué no conecto con nadie? Quizá puede ser por esto. Sí. Porque primero tus expectativas están mucho más allá de lo la de la otra persona. O la de la otra persona. Esto es bidireccional. Uh-huh. Y también donde tú como hombre puedes negociar más. Es más fácil para ti acceder a esto. O también porque, el sexo está por todas partes. ¿Sí ves? Entonces... piensen, por ejemplo, en el incremento de los casi algos, así, que es en español, o de las situationships, que es en inglés. ¿Sí ves? Y de todo esto nacen también otros tags, otras etiquetas, otras, como hablábamos de red flags, por ejemplo, esto del love bombing y todas estas interacciones que toman nombre gracias a que existe esto, ¿no? A que existe esta dinámica entre hombre y mujer. Claro. Pero, por ejemplo, piensa en los casi algo, ¿sí ves? Yo, esa es una hipótesis mía, pero yo hipotetizo que la gran mayoría de las relaciones que están entre mujeres de casi algo es entre mujeres que quieren algo a largo plazo y hombres que no quieren comprometerse. ¿Sí ves? De acuerdo a esto que decimos. Uh-huh. Es mujeres que quieren, claro, pues quieres compromiso, garota. Pero hombres que como tienen mucha... Esta chance de negociar. Como tienen mucho acceso al sexo, el sexo ya no es un factor que les empuja al compromiso. Uh-huh.
hay que aceptar que pues el sexo es el motor de muchas de las... ha sido la chispa que mueve muchas cosas. La guerra de Troya comenzó por una mujer, ¿sí ves? O sea, por lo que implicaba ellas. Claro. Pero entonces, bueno, entonces, eso. Bueno, las mujeres terminan aceptando esta relación. Y también... Insatisfacción. Y también porque en el caso de las mujeres, el orgasmo en las mujeres genera oxitocina, que aumenta el apego. El apego. ¿Sí ves? En los hombres no pasa tanto. En los hombres es con la vasopresina, pero no se da tan... O sea, de lo que se ha visto es que se da si es que ya ha tenido bastante interacción con la mujer. Pero al menos con solo una relación sexual en la que se llegue el orgasmo, la mujer, la oxitocina ya comienza a generar apego. Con una relación sexual. Con una relación sexual. Y esto no pasa en los hombres. Eso no pasa en los hombres, al No menos tanto, en sí. etapas más tardías. Es luego de tener ya más interacción. Luego de tener más interacción. Pero si ves cómo... Esto puede ser una de las razones del origen de los casi algo. Si ves personas que se involucran sexualmente, la mujer se genera apego por la acción de la oxitocina y el hombre que tiene muchas oportunidades sexuales prefiere no entrar en una relación formal de exclusividad. Claro, y esto es algo que nace por la realidad actual. Por la nueva realidad. Por la nueva realidad. Claro. Y si no somos conscientes de esto, y si no te adaptas a eso, Galas, ¿qué pasa? ¿qué pasa? O sea, nosotros no tenemos la respuesta de qué hacer, pero ya pues sabiendo más o menos dónde estás parado, es más fácil hacer un plan que... Guíate un poco a ver de quién me rodeo, qué estoy viendo en redes, por ejemplo. ¿Es esto de verdad lo que quiero o estos son mis estándares? Y ya, pues, dependiendo de eso, ya eliges lo que creas conveniente para ti. Pero actualízate. Actualízate.